Buenas noches, mi nombre es Heidi Mena López con matrícula 225-914. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato la carrera de Derecho y hoy 20 de abril estoy cursando el módulo Derecho Procesal Penal. En este primer reto que lleva por nombre ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Hablaremos un poco sobre ello, basándonos en el libro Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. Partiremos de tres preguntas. La primera, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, menciona que todo inició con un grupo de abogados expertos en la materia al que se llamaba Red de Expertos Activistas del Sur. Comúnmente, los modelos señalan que las ideas tienden a difundirse desde los países centrales hacia los países periféricos, es decir, las ideas parten o nacen de los países desarrollados y se van extendiendo hacia los países en desarrollo. En cambio, en esta idea o reforma de leyes, las normas y políticas públicas se diseminaron desde la forma contraria, que es desde países periféricos a países centrales y a otros países periféricos. En resumen, el autor nos dice que se extendió de afuera hacia adentro. Los actores, que en este caso son los países que se encuentran en la periferia o semiperiferia, articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países que se encuentran en el centro o a su alrededor. La segunda pregunta nos dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, primero que nada, debemos entender qué significa los códigos acusatorios. Estos se refieren a los procesos penales que son orales y públicos. Se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal y a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Inquisitivo, por lo contrario, se referirá a procesos penales que representan los rasgos opuestos. El inquisitivo era de una forma escrita. Había un juez donde hacía doble función, que era de investigación preliminar y a la vez de juzgamiento. Como dicen, no debe ser quien acuse o quien juzgue. La investigación se hacía era que de forma secreta para el imputado, este no sabía que lo acusaban y contaba con el mínimo de derechos. En cambio, los códigos inquisitivos, por lo que entendí, son métodos más rudos, más estrictos, con mayor castigo al imputado sin importar sus derechos. Por otro lado, los códigos acusatorios buscan crear conciencia en los derechos de ambas partes, permiten visualizar las acciones desde otro punto de vista, ejercer la justicia de manera más equitativa y parcial. Pero sobre todo, como dije al principio, los distingue de la parte de investigaciones, un juzgamiento y un proceso penal, y proveen sobre todo a víctima y a imputado un número de mecanismos que deberíamos de seguir. Por tercera y última pregunta nos dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Con lo que yo leí, considero que influyeron mucho, ya que con sus iniciativas dieron la oportunidad de crear apoyos, como menciona la lectura, la de Costa Rica, la de Guatemala. Nos mencionan algunas reformas. Nos dice que fueron formas de crear reformas, apoyos, coordinación entre países, cosas que permiten crecer y mejorar en las necesidades que se van presentando en cada país. Yo lo vi como una forma de adoptar ideologías, métodos o prácticas que pueden mejorar el desempeño público y la impartición de justicia en nuestro país, que sí de verdad considero que ha sido significativo los cambios que se han hecho a lo largo de los años. Desde la época inquisitiva, recorremos cómo la iglesia era en su momento muy
muy dura, muy cruel hasta cierta forma, hacía castigos muy fuertes. Solo había un grupo en el que podía ser las personas que juzgaban en su momento. Y hasta el día de hoy hemos visto que todo el proceso penal ha sido con un poco más de libertad, que cuentan con derechos humanos, que hay procesos y etapas que regulan todo este proceso de justicia penal. Pero como siempre, no todos van a estar de acuerdo en las cosas de los procedimientos. Hay países que siguen adoptando estos métodos más drásticos y rudos que otros que son un poco más considerados como liberales. En algunos sigue habiendo códigos inquisitivos y no tanto los códigos acusatorios. En nuestro país sí ha disminuido mucho esta parte, considero. Eh, Como conclusión, a mi parecer, puedo decir que la relación entre el texto de Danger y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en nuestro país, haciendo una comparativa entre las lecciones que hemos visto y el artículo, es conocer un poco sobre la historia del proceso penal. Así como en los antiguos tiempos era todo un poco más cruel, no importaba los derechos, la forma en que se juzgaba a la persona inculpada, entre miles de otras cosas más, y que a lo largo de los años nuestro país ha adoptado acciones o procedimientos de otros países, pero sobre todo también hay especialistas sobre el tema que buscan mejorar la justicia penal, como por ejemplo la nueva reforma constitucional de 2008. Busca disminuir los tiempos en todo el proceso, garantizar los derechos humanos, crear conciencia en ambas partes que tienen derechos y obligaciones, entre otras cosas. Por eso creo que la principal relación que encontré entre ambas cosas es un hilo de la historia que va cambiando con el tiempo, con el paso del tiempo, conforme a las necesidades y ser un poquito más permisibles con las acciones. Ya no es a base de lo que la gente crea o de lo que un grupo considera, sino ya hay un proceso escrito, un proceso en el que tenemos que seguir, tenemos que llevar para una correcta justicia penal. Buenas noches.